Villavicencio, el gran denunciador, unas acierta, otras son infamias, ¿no? Y acertó en el tema de la refinería de Esmeraldas. Entonces, cuando ya el país constata esto de la refinería, cuando los funcionarios públicos fugan, cuando estas fugas se producen ante la vista y paciencia de autoridades gubernamentales, en el país empieza a producirse una reacción, y esa reacción quita votos a Lenín Moreno en definitiva, y luego se salpican ciertos temas hacia el vicepresidente de la República. Sobre esto yo quiero ser muy claro, de lo que yo he leído y he visto, yo hasta aquí no encuentro algo puntual contra el vicepresidente. Es decir, mucha gente puede imaginar, suponer, no, seguramente sabía, no, pero en son papeles, supuestos. Exacto, en papeles, en documentos, yo no he visto nada contra el vicepresidente. Ahora, Jofre, una pregunta, ya que usted tío de él sí ha sido mencionado. Ha sido mencionado, pero además allí habría que determinar, muy bien, sí, él tendrá en su momento sus explicaciones, ¿no? Pero el decir, el vicepresidente está vinculado con actos de corrupción, hasta ahora de lo que yo he visto y leído, no hay absolutamente nada. No, le preguntaba por presunción, o sea, más allá de que hay, digamos, en el organigrama, ¿verdad? Él como representante de los sectores estratégicos, ¿verdad? Usted sabe más o menos quiénes están abajo suyo, pues este abogado. Usted sabe cómo están trabajando, tiene que tener una lectura de qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Entonces, eso puede ser que en algún momento dado se lo implique de una manera indirecta, ¿verdad? Diciendo que él era el responsable de esto. Pero de ahí a que ellos hayan tenido la venia de él para delinquir, yo creo que hay un paso muy grande. Claro, es que yo creo que allí la diferenciación es fundamental, ¿no? Correcto. Una cosa es la responsabilidad política. Ajá. Y otra es la responsabilidad legal. Y en este caso puntual, yo personalmente, de lo que he visto, de las denuncias que se presentan, de las transferencias, la denuncia de Andrés Páez, etcétera, yo no he visto algo que determine la intervención del vicepresidente. Perfecto. Bien. Sin embargo, es evidente que los sectores estratégicos estaban bajo la responsabilidad política del vicepresidente, y allí yo creo que tiene una enorme responsabilidad, no solo él y el propio presidente de la República. Pero claro, una cosa es la responsabilidad política. ¿Y eso cómo se sanciona? Se sanciona con votos. Es decir, cuando usted encuentre, la ciudadanía encuentra que hay responsables políticos en un grave caso de corrupción, lo normal es la sanción de la población. Y la sanción de la población es no voto por este binomio, ¿no? Otra cosa, por supuesto, es la responsabilidad legal. Es decir, ¿se cometió o no se cometió un delito? Hasta ahora, en el caso de la refinería, parece que todo indica que sí, ¿no? Pero en el tema, sí, doctor, disculpe que le interrumpa, doctor Jofre Campaña, pero en el tema Capaya, de acuerdo a declaraciones que aquí en Teleradio han formulado, por ejemplo, el asambleísta, que también es jurista como usted, Cristian Viteri, y forma parte de la Comisión de Justicia, dice que encontraron muchos argumentos para señalar en este caso al señor Carlos Pareja, y responsabilizan a la Fiscalía General de la Nación, que de acuerdo a un artículo que establece el Código Orgánico Integral Penal, podían pedir la detención de él hasta profundizar en las investigaciones, pero luego que sale, recién tanto el secretario de la Presidencia de la República como la Fiscalía actúan. Veamos, yo creo que aquí este es un tema tremendamente sensible. Y por ello le plantean el juicio político. Sí, pero es un tema tremendamente sensible que no puede ser analizado desde lo coyuntural. Es decir, no es que un caso particular debe llevarnos a la generalización. Cito qué pasaba en el Ecuador hasta hace pocos años. Hasta hace pocos años a usted lo detenían por cualquier cosa, por lo que sea. Iba preso, por lo que sea. Y a veces ni siquiera presunciones, a veces porque se les ocurría que podía haber algo y estaba gente detenida meses. Y a veces hasta años. Ese era un escenario del Ecuador. Viene un proceso, no de este gobierno, porque es un proceso de muchos años, de reformas legales, de reformas constitucionales, y entonces se empiezan a desarrollar ciertos principios, como aquellos de que la privación de la libertad se vuelve restrictiva, como un último recurso, cuando ya no hay otro mecanismo para asegurar ¿qué cosa? La presencia del posible investigado o el posible responsable de un delito en el proceso penal o en la investigación penal. Ese es el objetivo de la prisión preventiva. Pero ¿qué pasa ahora, en cambio? Pasamos al otro extremo.
Hoy día usted lo pueden encontrar cometiendo un delito y el excesivo garantismo que en ocasiones aparece, si lo llamamos de garantismo entre comillas, o el excesivo proteccionismo del poder político permite que, amparados en la ley, se fomente y propicie la impunidad. ¿A dónde nos lleva esto? Hagamos un brevísimo análisis del caso puntual. Cuando el señor Carlos Pareja fue a la Comisión de Fiscalización y empezó a dar ciertas explicaciones que en realidad parecían a veces fantasiosas, como esto de que tenía la casa, pero que era de los hijos, pero que de verdad el dinero porque no se lo puede regalar a los hijos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya apareció alguien de quien, para empezar, la Contraloría ya tenía una declaración inicial de bienes. Alguien cuyos ingresos se conocen a través de dos fuentes. Si es funcionario público, es su ingreso que está y recibe el Estado. Correcto. Y segundo, a través de sus declaraciones de impuesto a la renta. Sobre todo. Porque puede haber un funcionario público que gana $3,000, pero que gana 10,000 afuera en sus negocios privados. Entonces, si el Estado disponía para entonces de la declaración inicial, de las declaraciones de impuesto a la renta, y aparece en una mesa de forma pública un señor con casas que cuestan cientos de miles de dólares, no me pueden decir que no existan indicios. Allí había indicios de enriquecimiento ilícito, al menos. Correcto. Y en consecuencia, debió ordenarse la prisión del señor en ese momento. Pero ¿cuál fue la excusa posterior del fiscal? La excusa fue esta del excesivo garantismo y que mientras no me llegue el papel oficial de Panamá, entonces no puedo hacer nada. Y la conclusión, ¿cuál es? Que el señor y muchos otros responsables legalmente, no políticamente, están fuera del país y probablemente van a estar fuera del país mucho tiempo, porque es muy difícil en el Ecuador lograr una extradición, entre otras cosas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque para lograr una extradición, según los convenios internacionales, se requiere un auto firme de prisión. ¿Y cuando hay un auto firme de prisión? Cuando existe ya una sentencia condenatoria. Y por tanto, por eso es que muchas veces las declaraciones llaman a sorpresa para los no entendidos, ¿no? Cuando se dice es que ¿por qué no lo extraditan? No lo pueden extraditar porque no hay una sentencia condenatoria, tan simple como eso. Pero pasarán algunos años hasta que se logren esas sentencias, que hoy se pueden porque se puede juzgar en ausencia. Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Se puede juzgar en ausencia? En ciertos delitos se puede juzgar en ausencia. En consecuencia, y cito el ejemplo, ¿no? Esto no ocurría antes, por ejemplo, con Abdalá Bucaram. Ya. En el caso de Abdalá Bucaram, si él fuera juzgado con la ley ecuatoriana actual, entonces se lo sentencia y tiene una sentencia firme. En el caso de Abdalá Bucaram no se pudo procesar. Y no estoy diciendo que sea culpable, cuidado, estoy diciendo una sentencia simplemente que puede ser absolutoria o de responsabilidad. Además que ha pasado tanto tiempo ya que que toque ese tema, de acuerdo también a los abogados del abogado Abdalá Bucaram Ortiz, el próximo mes de marzo prescribe todo porque se cumplen los 20 años. Así es. Él inmediatamente puede retornar al país y no lo pueden detener. Veamos, hay una formalidad. Ya. La prescripción debe ser declarada. Entonces, caso contrario, él llega y lo detienen en el aeropuerto porque él tiene legalmente una orden de prisión. En consecuencia, tiene que la Corte declarar la prescripción. Ahora, yo conozco en mi ejercicio profesional muchos casos de esto, ¿no? He sido abogado en casos en los que yo mismo he pedido prescripciones. Correcto. En ocasiones, las resoluciones judiciales son inmediatas. Usted la piden que la Secretaría certifique el tiempo transcurrido, la Secretaría en 24 horas certifica y en otras 24 está resuelto. En este caso, la Corte Nacional de Justicia. Exacto, y de inmediato se ordena por parte de los jueces, la judicatura, que se notifique a las autoridades de policía para que ya no lo detengan. Ese trámite en condiciones normales dura 3 días, 4 días, una semana. Es decir, en una semana usted lo arregló. Pero conozco otros casos en que se pasan meses. Y mientras no existe la notificación a migración, hay de usted si llega y lo meten preso. Porque lo meten preso y entonces hay un problema. Y mire, hace poco ocurrió. Ustedes se acuerdan de un famoso caso, el caso Invermú, en que hubo las denuncias del señor Icaza contra el señor Vinicio Alvarado y otros más. Bien, en ese caso puntual se dictó una sentencia hace ya 4 o 5 años, no recuerdo cuánto, que efectivamente condenó a pasar, me parece que 1 mes o 2 meses de prisión a Jaime Solórzano. Hace poco, hace 2 meses o 3 meses, el señor Solórzano estaba caminando por allí y fue detenido por la policía y se lo llevaron detenido. Y él mostró, oiga, espérese un momento, esto está prescrito. Sí, le dijeron, pero es que no hay, el juez todavía no ha ordenado la prescripción. Y estuvo detenido creo que 24 o 48 horas. Y políticamente... Pero todo además debe un mal rato. Yo creo... No, es terrible. Es un mal rato. Yo creo que... Porque aquí manifestaba un roldosista, ya en la segunda vuelta electoral estará el líder del pueblo, etcétera, etcétera. Yo creo que la explicación jurídica que usted nos da va a ser después
que concluya la segunda vuelta electoral, si es que hay. Bueno, es indudable que Abdalá Bucaram sigue siendo un gran actor político de este país. Es indudable. Entonces, habrá que ver a quién le conviene, que venga o que no venga. No venga, no es cierto. De tal manera que, desgraciadamente, al no existir en el Ecuador independencia judicial, algunos jueces también juegan a la política en función de las directrices que reciben. Doctor,